Hermanos, estamos en el año 430, 440, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo como Mesías. Estamos en el Antiguo Testamento, estamos viendo al profeta Malaquías, hermano. Vimos en la predicación pasada algunos textos de Malaquías. Yo quisiera que recordáramos, hermano, que los judíos que regresaron del exilio lo hicieron en tres deportaciones. Recuerda, hermano, que fue un mandato que nuestro padre hizo a través de Ciro, donde él hizo un edicto donde aquellas personas que quisieran regresar a su pueblo a reconstruir las ruinas y a reconstruir el templo y para que siguieran adorando a su Dios y que les dieran además cosas materiales, oro, plata y todos esos materiales suficientes para poder hacer esa obra tan grande que realizaron a través de Zorobabel, a través de Esdras, de Nehemías. Esos judíos que regresaron del exilio lo hicieron en tres deportaciones. En la primera lo hicieron en el año 538, hermano, después de 70 años de estar exiliados ahí en Babilonia. En el año 538, con Zorobabel, se vino un montón de gente, y en el año 525 al 457, recuerda, hermano, que antes de Cristo venía la numeración en forma descendente, y ahí venía Esdras con otro grupo de personas a reconstruir el templo, a establecer la alianza, nuevamente a reactivarla, a leer los libros de la alianza. Y en la tercera deportación fue en el año 444 y ahí vino Nehemías. A ese profeta, hermano, lo vimos abundantemente. Vimos posteriormente a Esther. Y estamos ahora ya en el año 430, 440 con Malaquías. Esos judíos en ese tiempo, en esos casi 150 años, 200 años, vivieron en paz en su tierra. Hasta que llegó entonces, hermano, un personaje que quizá tú ya has escuchado, que se llama Alejandro Magno. Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que fue rey de Macedonia y destruyó el imperio persa en el año 334, hermano. Recuerda cómo ese poder mundial va cambiando. De Egipto pasó a los asirios. Los asirios llevaron cautivos a esas tribus del norte y las dispersaron por todo el Mediterráneo. Ya no se supo nunca más, hermano, de esas tribus del norte. Casi 2700 años, hermano, eso se llama la gran diáspora judía. Posteriormente el mando pasó con los babilonios, con Nabucodonosor, que exiliaron a las tribus del sur a Babilonia, hermano, por espacio de 70 años. Después los babilonios fueron conquistados por los medos y los persas, con Ciro el Gran, Ciro el Persa y Darío el Persa, hermano, que vimos en predicaciones anteriores. Eso es importante, saber en qué momento y en qué contexto histórico y político empezaron a hablar esos profetas. Y ahí en el año 334, hermano, viene el poder mundial, se viene a Macedonia, se viene a Grecia, Alejandro el Grande, hermano, Alejandro Magno, destruyó el imperio persa allá en el año 334. Esos persas, hermano, se portaron bien gracias a la ayuda de nuestro Padre Celestial con ese pueblo judío. Y ese imperio persa fue destruido en el año 334. A través de las conquistas hay pueblos, hermano, como los babilonios que le quitaban y destruían toda la cultura de los pueblos, pero los persas respetaban. Y lo mismo dice que va a hacer Alejandro Magno, los griegos, aunque había cierta helenización, había cultura griega, había una inculturación de toda esa cultura griega a ese pueblo judío, como vamos a ir paulatinamente hablando. Pero esta paz, hermano, con la conquista de Alejandro el Magno, no fue interrumpida en el tiempo de él, pues este fue muy condescendiente con los judíos también, hermano. Mira la providencia de nuestro Padre Celestial, ese amor misericordioso. Yo te pregunto, hermano, ¿qué profetas crees tú que hay en esta época, hermano? ¿Qué profetas Dios nos envía? Dios ya no envía más profetas después de 400 años, hermano, antes de Cristo. Malaquías, como estamos viendo, es el último profeta que aparece en los libros del Antiguo Testamento.
Y como vimos en la predicación pasada, Malaquías anunció a San Juan Bautista como Elías, como la figura de Elías. Y entonces con Malaquías como el último profeta, además de esas profecías que leímos en la predicación pasada, Malaquías también censuró a los que se salían de la observancia de la ley. Recuerda, hermano, que al no observar la ley, al no cumplir la alianza, al irse tras otros ídolos, eso causaba exilios, causaba pérdidas, causaba guerras, traía perdición para todo un pueblo. Y entonces también Malaquías, hermano, hablaba de parte de Dios acerca de la observancia de la ley, censuró e hizo además acusaciones serias contra los sacerdotes. Mira, hermano, lo que dice Malaquías 1. Yo quisiera que buscaras ahí en Malaquías 1, versículo 10, hermano, donde le hace un reproche a los sacerdotes. Recuerda, hermano, que Malaquías es el último profeta que nuestro Padre les envió a ese pueblo allá por el año 400 antes de Cristo. Y la palabra de Dios dice así: ¿quién de ustedes cerrará las puertas del templo para que no vengan más ustedes a encender mi altar inútilmente? Pues ustedes ahora solo me molestan, les dice Yahvé de los ejércitos, y me desagradan totalmente sus ofrendas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, cómo es que nuestro Padre Celestial a través de los profetas va denunciando esas injusticias, esos pecados, y posteriormente de reprocharle a los sacerdotes, también anuncia algo muy importante, y es un vaticinio de lo que será después el santo sacrificio de la Eucaristía. Y la palabra de Dios en Malaquías 1:11 dice así: desde donde sale el sol hasta el ocaso, en cambio, todas las naciones me respetan y en todo el mundo se ofrece a mi nombre tanto el humo del incienso como una ofrenda pura, porque mi nombre es grande en las mismas naciones paganas, dice Yahvé de los ejércitos. Palabra de Dios. ¿Qué significa, hermano? ¿Qué crees tú que significa ese pasaje de Malaquías 1:11, hermano? Quizá tú lo has oído en alguna Eucaristía. Ese es un texto que la liturgia en la Eucaristía la vamos a escuchar abundantemente. Ahí Dios anunciaba que muchas naciones, ya no solo Israel, lo iban a adorar. Y lo iban a hacer en espíritu y verdad. Recuerda, hermano, que con el diálogo con la samaritana, Jesús le decía que Él venía a buscar adoradores en espíritu y verdad. Llegaba el día en que buscaba adoradores en espíritu y verdad, y que ya no importaba el lugar donde se realizara, sino que Él buscaba adoración en espíritu y verdad. Y eso, hermano, fue motivo de predicación. El sacrificio será ofrecido ya no solo en un solo lugar como con los judíos, sino que en todos los lugares, dice ese texto de Malaquías 1:11. Y la Santa Misa, hermano, fue instituida en la última cena, pero tiene lugar en todas las iglesias, templos y capillas del mundo entero, y anunciaba que sería una ofrenda pura, un sacrificio sin mancha, que iba a sustituir los sacrificios de animales del Antiguo Testamento bajo la forma del pan y vino, y Jesús se hace presente y se da en la Sagrada Comunión. Y la Iglesia, hermano, recoge esta idea de la universalidad. Recuerda, hermano, que la Iglesia no se llama católica, sino que es católica. La Iglesia recoge esa idea de la universalidad. Católica quiere decir en todo el mundo, hermano, es universal. Recoge entonces esta idea de la universalidad y de la ofrenda pura del santo sacrificio de la misa, con las mismas palabras de Malaquías en la plegaria eucarística, hermano, en una plegaria que se llama Plegaria Eucarística 3.
Y ahí dice lo siguiente: santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Mira, hermano, qué maravillosa es esta plegaria, como nuestra iglesia, hermano, no se saca nada de la manga, sino que todo esto es bíblico, hermano, son revelaciones, a eso se llama la tradición apostólica, hermano, que si tú te vas de la iglesia, hermano, ya no vas a tener la tradición apostólica, no vas a saber entender muchas escrituras, hermano, porque acá existe un magisterio en la iglesia que te va a ir guiando, en donde tú no puedes interpretar las escrituras a tu antojo, sino que hay criterios, como vamos a ir posteriormente hablando de los textos, de por qué es que se pusieron en el canon de las escrituras los libros que tú conoces. Y es porque si esos libros, uno de los criterios era si esos libros eran leídos en la liturgia. Recuerda, hermano, que casi 30 años la predicación fue oral, no había escritura todavía hasta que San Pablo empezara las cartas, y que también él no sabía que iban a ser universales hasta que en el año 390, en un concilio de Cartago, hermano, ahí con San Ambrosio, con San Agustín, con San Jerónimo, dijeron cuáles eran inspirados por el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya. Y con María Santísima, sigue meditando las Escrituras. Ella es la mamá del Adviento. Recuerda que ella te está llamando a ti y a mí para que formamos cenáculos en su corazón inmaculado. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.